Bienvenidos a Guerras y Leyendas. Durante más de 1000 años, Constantinopla resistió el paso del tiempo, las guerras y las cruzadas. Pero en 1453, el destino le tenía preparada su última batalla. Esta es la historia del día en que cayó una ciudad y nació un imperio. Constantinopla, la joya del Mediterráneo, la segunda Roma. Sus legendarias murallas teodosianas, que durante siglos habían sido el escudo impenetrable de la civilización cristiana en Oriente, ahora se alzaban como último bastión de un imperio en declive. En su trono, el emperador Constantino XI contemplaba una realidad amarga. Su ciudad, aunque gloriosa, estaba aislada y debilitada. Pero al otro lado de esas murallas, un joven sultán soñaba con gloria. Mehmed II, con apenas 21 años, había heredado no solo un imperio, sino una visión. Constantinopla debía ser suya. No era un simple capricho de juventud. Este sultán, educado en la guerra y en las artes, comprendía que quien controlara el Bósforo controlaría el mundo conocido. Mehmed no dejó nada al azar, reunió un ejército de más de 100.000 hombres y en un movimiento que cambiaría la historia de la guerra, contrató a un brillante ingeniero húngaro llamado Orbán. Su misión, crear el arma más poderosa jamás vista, un cañón tan colosal que sus disparos se escucharían a kilómetros de distancia. El 6 de abril de 1453 comenzó el asedio. El retumbar de los cañones se convirtió en el nuevo latido de Constantinopla. Día tras día, las murallas que habían resistido 1000 años comenzaron a mostrar grietas. Dentro de la ciudad, apenas 8000 defensores, liderados por Constantino XI y el valiente genovés Giovanni Giustiniani, luchaban contra lo inevitable. La madrugada del 29 de mayo, las trompetas otomanas anunciaron el asalto final. Las murallas, finalmente, cedieron. En medio del caos, Constantino XI tomó una decisión que lo inmortalizaría. Se quitó sus insignias imperiales y, como un soldado más, se lanzó a la batalla. Nadie volvería a verlo con vida. Con su muerte, se extinguía el último vestigio del Imperio Romano de Oriente. Mehmed II entró en la ciudad al atardecer. Al contemplar la majestuosa Santa Sofía, no pudo evitar murmurar: «El araña finalmente ha tejido su tela en el palacio imperial». La antigua basílica se convertiría en mezquita y Constantinopla en Estambul, la nueva capital de un imperio que dominaría 3 continentes durante siglos. La caída de Constantinopla no fue solo el fin de una ciudad. Fue el cierre definitivo de la Edad Media y el nacimiento de una nueva era. El mundo cambió aquel día, y el eco de esa batalla aún resuena en las calles de la actual Estambul. En nuestro próximo episodio viajaremos al corazón de Mesopotamia para descubrir el mito de Gilgamesh, el primer héroe de la humanidad. Si te ha gustado este viaje por la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima historia de Guerras y Leyendas.